Bueno, buenos días, mañana. ¿Puedo todavía decir mañana al mediodía? ¿Sigue siendo justo? Seguro. Dicho esto, para quienes no lo sepan o sean nuevos, soy Virgil Walker. Soy uno de los pastores aquí en Redeemer Bible Church. Me toca servir en esta capacidad. Me siento realmente honrado por ese hecho. Hay mucho terreno que tenemos que cubrir hoy. Me encontré con el pastor John en el patio. Ella me comentó que tomara todo el tiempo que necesitara dentro de este servicio. Sí, eso es lo que tú dices. Tú lo haces, ¿sí? Así que la realidad es que el tema que vamos a tratar, el título del sermón, es la verdad sobre la raza y de EI. La verdad sobre la raza y la de EI. Quiero hablar de eso, pero antes quiero darte un par de recursos que puedes llevar contigo, los títulos de algunos libros que te serán de ayuda. Mientras pensamos en el tema de la raza y la de EI, el pastor John Bensinger tiene un libro fantástico llamado Stand, Christianity versus Social Justice. Si aún no ha tenido tiempo de leerlo, le recomiendo encarecidamente que lo haga pronto. Y luego el libro de Daryl Harrison, Virgil Walker y yo mismo, titulado Solo pensando en la etnicidad. Mientras pienso en los últimos, supongo, 6 años, Daryl y yo viajamos por el país. Hablando del tema que voy a tratar hoy, que es el tema de la raza. Hemos hablado de esto, hemos hablado de justicia social, hemos hablado de CRT. Hemos viajado durante 6 años, así que al pedirme el pastor John que hablara sobre esto, me emocioné, pero pensé, ¿cómo voy a condensar 6 años de contenido en 35 minutos? Por eso, cuando ustedes aplaudían, yo pensaba, sí, claro, lo dices ahora, ya veremos cómo sale esto. Pero dicho esto, quiero sumergirme directamente en nuestro contenido de hoy. Haré todo lo posible por prepararlos y hacerles saber dónde estamos mientras revisan los puntos que tienen allí en su hoja. Así que a medida que avancemos, pensemos en esto. El lunes 19 de enero es el día de Martin Luther King Jr., Y como de costumbre, la conversación sobre raza e identidad volverá a dominar el ciclo de noticias. Al mismo tiempo, estamos viendo cómo estallan protestas y disturbios en Minneapolis, ya que los ciudadanos somalíes creen que su identidad está siendo atacada. Estamos presenciando indignación por el fraude, indignación por la seguridad fronteriza, indignación sobre de quién se están protegiendo los intereses y de quién se están ignorando. Y debajo de todo eso hay una idea fundamental y sumamente central, un punto de dolor central y muy significativo, si se quiere expresar de esta manera. Y ese es el gran y complejo tema de la identidad humana. Donde quiera que mires, se invoca la identidad para persuadirte, a menudo de manera emocional, para que veas el mundo de ciertas formas, para que interpretes los acontecimientos de ciertas maneras y finalmente, para que tomes partido de formas que la Escritura nunca te ordena hacer. La realidad es que esa presión no va a desaparecer. De hecho, está aumentando y solo se intensificará en los próximos días. Por eso el pastor John, cuando me pidió que hablara sobre este tema, sabía del historial de Daryl y mío viajando por el país, hablando sobre este asunto. Él entendía que, en efecto, de alguna manera, se nos ha considerado expertos en la materia, especialmente en lo que respecta a este tema. Y entonces la otra idea era que él quería plantar una bandera. Al observar la declaración sobre, no la declaración sobre justicia social, sino el estado de la teología y las ideas que estaban presentes en la investigación de Ligonier. Reconoció que era importante, al pensar hacia dónde se dirige el evangelicalismo, que plantemos una bandera aquí en Redeemer y que nuestra bandera quede plantada. No con nuestros pies firmemente plantados en el aire, sino con nuestros pies firmemente plantados sobre la roca sólida de lo que la Escritura dice acerca de estos temas. Necesitamos plantar esa bandera, no políticamente, no culturalmente, sino bíblicamente. Y porque si no tenemos claridad sobre lo que la Escritura dice acerca de la humanidad, la identidad, sobre la llamada raza, poco a poco iremos absorbiendo categorías que parecen compasivas, que suenan justas, pero que apelan a la emoción. Y nos guían donde la palabra de Dios no lo hace. Y esa es la razón de nuestro tiempo juntos esta mañana. Mi objetivo no es hacer que reaccionen, es arraigarlos. Si viniste a este tema aquí pensando, no puedo esperar,
Voy a obtener 10 puntos clave, los pondré en mi cartuchera y apareceré en las redes sociales para acabar con todos mis amigos liberales. Sí, estás en el servicio equivocado. Esto no se trata de eso. No nos dejaremos llevar por los titulares. Seremos guiados por la verdad. Así que antes de que el mundo nos diga quiénes somos, creo que debemos hacernos una pregunta mucho más básica, y es, ¿quién dice Dios que somos? Vivimos en un momento en el que la gente grita quién es, mucho antes de que siquiera les preguntemos en qué creen. Ahora la identidad es algo que se debe afirmar, defendida y exhibida. Se anuncia públicamente, se refuerza en las instituciones y se repite tantas veces que sentimos como si la identidad fuera algo que no puede ser cuestionado. Cuando dices que eres tratado, o mejor dicho, cuando aquellos que piensan en su identidad lo expresan, a menudo creen que es lo más importante sobre ellos. Y en nuestro momento, la identidad se trata como la línea de partida, se convierte en el lente a través del cual se ve todo lo demás, la verdad, la justicia e incluso el arrepentimiento. Y una vez que eso sucede, la Biblia a menudo pasa a ser secundaria. La Escritura se vuelve negociable. El Evangelio se convierte en algo que adaptamos a nuestra historia, en lugar de permitir que esa sea la historia que transforme quienes somos. Al abrir las Escrituras, en Génesis 1:1 vemos que en el principio Dios. La Biblia no nos permite empezar con nosotros mismos, sino con Dios y la creación. Comienza con lo que es verdad antes de que digamos una palabra sobre quiénes somos. Y eso importa, porque si comenzamos con nosotros mismos, a menudo partiremos de categorías equivocadas. Malinterpretaremos todo lo que viene después. Nuestros vecinos malinterpretarán nuestra historia, malinterpretarán la política e incluso nuestros propios corazones. Así que la primera pregunta que deberíamos hacernos no es ¿a qué grupo pertenezco? Pero ¿quién dice Dios que soy yo? La Biblia no comienza preguntando quién decimos ser. Comienza diciéndonos quiénes somos a la luz de quién es Dios. Eso plantea preguntas que no podemos evitar. ¿Habla realmente la Escritura sobre la humanidad de la misma manera que lo hace la cultura? ¿Las categorías que usamos para explicar nuestra identidad provienen de la Biblia o las hemos absorbido de otro lugar? En otras palabras, antes de hablar sobre raza e identidad, tenemos que hacernos la pregunta básica: ¿quién tiene el derecho de definir lo que realmente es un ser humano? Cuando dejamos que la Escritura establezca las categorías, esto es lo que encontramos. Y esta es mi declaración de tesis, por así decirlo. La Biblia no sabe nada acerca de razas biológicas basadas en el color de nuestra piel. Permítanme decirlo de nuevo. La Biblia no sabe nada acerca de razas biológicas basadas en el color de nuestra piel. La Escritura habla de una sola familia humana, hecha a imagen de Dios, expresada a través de muchos pueblos, naciones y pueblos. Idiomas. No reconoce diferentes. Permítanme decir esto claramente. La Escritura sí reconoce diferentes pueblos, diferentes idiomas y naciones, pero trata esas distinciones como descriptivas y no como definitorias. Necesito decirlo de nuevo porque necesitan escuchar esto claramente, porque mientras la gente salía y tenía la oportunidad de hablar conmigo en los últimos servicios, me di cuenta que esta distinción no quedó completamente clara, así que permítanme decir esto de nuevo. La Escritura sí reconoce diferentes pueblos, diferentes idiomas y diferentes naciones, pero trata esas distinciones como descriptivas y no como definitorias. Virgil, ¿a qué te refieres? Soy un hombre negro. Sí, sé que están sorprendidos. Eso es descriptivo, cuando eso pasa a significar, oh, soy un hombre negro. Y existe esta narrativa histórica que se relaciona con Estados Unidos y cómo trataron históricamente a los negros. Y Jim Crow y todo tipo de racismo y el KKK y la segregación residencial. Y como resultado, cuando lo veo, ahora lo estoy definiendo en base a ese marco histórico. ¿De acuerdo? Eso es definitorio. Tenemos que dejar de hacer eso.
Desde el Génesis, la Biblia fundamenta la identidad en la creación, la imagen de Dios y la unión con Cristo, no en rasgos físicos o la ascendencia. Y siento la tensión de que necesito entender esto. Quédate conmigo. Del Génesis al resto de las Escrituras, la Biblia fundamenta la identidad humana en la imagen de Dios y la unión con Cristo, no en rasgos físicos. Para entenderlo, debemos empezar donde la Escritura inicia, no con la cultura, no con la política, no con categorías modernas, sino con la creación. Así que acompáñame a Génesis capítulo 1. Y veremos el punto número 1. Dios define la humanidad, no las afirmaciones de identidad. Dios define la humanidad, no las afirmaciones de identidad. Antes de que existieran naciones, lenguas, pueblos o fronteras, Dios nos dice quiénes somos en Génesis 1, versículos 26 y 27. Dice así: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra Él los creó. Él mismo los creó solo. Esto es sencillo. Esto es claro. ¿Cómo es posible que hoy existan 74 categorías de género diferentes? Eso es lo que sucede cuando uno decide alejarse por completo de las sagradas páginas de la Escritura y permite que filósofos, feministas y otros comiencen a redefinir lo que Dios ya ha dejado absolutamente claro. Y cuando una cultura acepta eso y comienza a repetir ese lenguaje, la gente realmente se sienta con seriedad en los pasillos del Congreso. Y tienen la audacia de afirmar que los hombres pueden quedar embarazados. ¿Has visto el video de eso? Es asombroso. Y esta es una persona que se considera a sí misma científica, que se niega a decir que solo las mujeres pueden quedar embarazadas. Han absorbido esta ideología falsa que ha arrancado la identidad de las páginas de la Escritura, y lo mismo ocurre en lo que respecta al tema de la raza y la etnicidad, especialmente la raza. Seguiré mis notas para no tardar tanto. La identidad de portadores de la imagen que se nos da antes que cualquier otra cosa que pueda distinguirnos es que somos portadores de la imagen de Dios. Aquí no hay jerarquía, no hay una clasificación moral, no hay división de valor, no hay diferencia en el valor. La humanidad es una, creada por Dios a su imagen. Claramente, antes de ser ciudadano o pertenecer a una nación, la Escritura dice: eres una criatura creada por Dios. Creado por Dios, hecho a su imagen, pero la creación no es toda la historia. Génesis 1 nos dice quiénes somos, y Génesis 3 qué salió mal cuando el pecado entró en el mundo. Así lo explica la Escritura. El pecado no entra al mundo a través de un pueblo, grupo, cultura o nación. Entra a través de un solo hombre, Adán. Y la culpa se atribuye a una cabeza representativa, no a una etnia. La corrupción se extiende a toda la humanidad, no selectivamente a algunos. El problema que identifica la Escritura no es la diferencia, es la desobediencia. Desde el inicio, la Biblia enfatiza esto: la humanidad comparte una imagen y una sola caída. La maldición cae sobre todos. Esto es importante respecto a otros temas que empiezas a escuchar. La idea de la maldición de Cam y todas esas otras ideas falsas que impregnan la cultura con fines equivocados, donde se usa la Escritura para validar una parcialidad pecaminosa. Por eso es importante lo que les estoy compartiendo. La maldición cae sobre todos sin distinción. La Escritura no conoce nada de inocencia moral o culpa moral asignada por ascendencia. Como Pablo declarará más adelante claramente en Romanos 3, no hay distinción, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que la Escritura nunca nos permite decir: sabes, el verdadero problema son esas personas de allá. Si tan solo pudiéramos deshacernos de esas personas de allá, todo lo demás estaría bien.
El problema es el pecado y atraviesa directamente cada corazón humano. A medida que la historia avanza, la humanidad se expande y multiplica y se corrompe a sí misma. La violencia aumenta, la maldad se profundiza, pero incluso cuando el mundo se fractura moralmente, no se fractura biológicamente. La Escritura nunca insinúa la aparición de diferentes tipos de seres humanos con distinto valor o diferente peso moral. No existen múltiples líneas humanas. Hay una sola familia humana cada vez más pecadora. Y eso queda inconfundiblemente claro en el diluvio. En Génesis 6 al 9, Dios juzga al mundo, pero preserva a una familia. Noé y sus hijos llevan adelante a la humanidad. Y cuando las aguas retroceden, la Escritura reinicia efectivamente la historia humana, no con muchos orígenes, sino con uno solo. Cada persona viva después del diluvio desciende de Noé, y esto es importante. La Escritura cierra deliberadamente la puerta a la idea de linajes humanos separados. Si la humanidad reinicia con una sola familia, todo intento de dividirnos en tipos humanos distintos queda descartado bíblicamente. Tras el diluvio, la humanidad se expande, crece y se asienta. Y para cuando llegamos a Génesis 11 nos encontramos con la Torre de Babel. Babel no es una historia sobre la diversidad que salió mal, es una historia sobre la falsa unidad. La humanidad se reúne no para honrar a Dios, sino para exaltarse a sí misma. Buscan autonomía, permanencia y gloria aparte de Él. En ese momento la humanidad tiene un solo idioma, un solo proyecto y un solo nombre para sí mismos. Y Dios responde con juicio, pero es un tipo particular de juicio. Él confunde sus lenguas y los dispersa por toda la tierra. De Babel surgen naciones, pueblos, lenguas. La diversidad surge, pero no como una maldición sobre el valor, sino como un freno al orgullo. Dios multiplica las culturas para limitar la arrogancia humana, no para asignar un rango moral. Así que Babel explica por qué tenemos muchos pueblos, pero nunca convierte a esos pueblos en diferentes tipos de humanos. Observa lo que Dios hace en Babel. Él no crea ni hace en Babel. Él no crea pueblos superiores o inferiores. No asigna virtud a un grupo de personas y culpa a otro. No vincula el significado moral a los rasgos físicos. Crea naciones por dispersión, no por biología. Y lo hace para sus propósitos, no como un comentario sobre el valor humano. Vale la pena notar el lenguaje que utiliza la Escritura en el Antiguo Testamento cuando habla de naciones. Nunca se refiere a esos pueblos por raza biológica o color de piel. La palabra hebrea goy simplemente significa un pueblo o una nación y se refiere a personas unidas por una vida y un pacto compartidos. Estas palabras describen cómo está organizada la humanidad, no diferentes tipos de seres humanos. En otras palabras, cuando la Escritura habla de naciones, se refiere a lenguas, tierra, linaje e incluso una vida compartida, pero no a la esencia o identidad moral. La Biblia tiene palabras para los pueblos, pero no tiene una categoría para la raza, como usamos el término hoy en día. Si tuviéramos tiempo, les explicaría cómo la palabra raza entró en nuestra conversación. El entorno cultural, por así decirlo. De la misma manera en que Darrell explicó la semana pasada, si estuvieron aquí cuando habló sobre la teoría de género y cómo alrededor de la década de 1940 hubo personas como Judith Butler que introdujeron la identidad de género en nuestro lenguaje. Y empezamos a adoptar esto y a separarlo del sexo masculino y femenino. Agregamos la palabra género. ¿Y qué es eso? Es un intento de separar el género y volver a definir profundamente quiénes somos bíblicamente para que alguien más pueda incorporar una definición a lo que se dice sobre nosotros. ¿Pueden todos ustedes ver eso? Lo mismo ocurre con el tema de la raza. Esta palabra históricamente nunca se usó para categorizar a las personas hasta finales del siglo XIX.
un hombre llamado Samuel Morton, Morton. Es la razón por la que en algunos libros de ciencias vieron su falsa idea de la craneometría. Veían cráneos grandes que eran los caucasoides, los cráneos pequeños que eran los negroides, y había variaciones entre ellos. Así, quienes tenían cabezas más grandes eran más inteligentes y aquellos con cabezas pequeñas lo eran menos. Y así se categorizaba a personas y grupos, ¿verdad? De ahí viene esto. Otro hombre llamado Charles Darwin, en 1849, en su libro sobre el origen de las especies. Vayan a buscar el título completo de su libro. Comenzarán a entender que la raza era parte de toda esa categorización. Aquellas propuestas conceptuales fueron implementadas para generar un impacto significativo con respecto a la... Es más común decir que no son seres humanos reales creados a imagen de Dios. Son una casta humana inferior a la que debemos esclavizar. De ahí viene la raza. Es un nombre nuevo, una palabra nueva, una frase nueva que tiene categorías biológicas, clasificadas por orden y posición moral. La Biblia nunca hace eso. Para cuando terminamos Génesis 11, la escritura ha sido notablemente consistente. La humanidad es una por la creación. La humanidad es una en el pecado. La humanidad se mantiene unida a través del juicio. No se divide en naciones por raza, sino por idioma, geografía y la restricción de Dios al orgullo. Esa es la trama del Génesis. Esta forma de pensar sobre la raza no provino de las escrituras. Así lo veía la historia cristiana. Durante siglos la diferencia humana era descriptiva, no jerárquica. Una sola familia a imagen de Dios en diversas naciones y culturas. Pero aclaro a qué me refiero. No estoy diciendo que la gente solo recientemente se volvió diferente. Lo que digo es que la idea de que estas diferencias tienen un significado moral es nueva. La idea de que la humanidad podía dividirse en categorías biológicas y clasificarse surgió mucho después, cuando la autoridad bíblica se debilitó y cuando la clasificación reemplazó a la revelación. Aclaro lo que no digo. No digo que las diferencias no existan. No digo que la cultura no importe. De hecho, sí importa. Piénsalo de esta manera. Es una forma de describir quién soy. La cultura es realmente todo lo que hago. Y como resultado, puedes tener una mala cultura. Puedes tener una cultura horrible. Hay una jerarquía en la cultura. Cuanto más lejos estemos de la dirección que Dios ha prescrito para que vivamos, esa es una mala cultura. Tenemos todo el derecho y la responsabilidad de señalar eso. Pero eso tiene poco que ver con el nivel de melanina en mi piel. La gente se confunde al creer que se deba a mi proximidad a esa mala cultura. Y ahí es donde suele surgir la confusión. ¿O esa es la cultura negra? Ese lenguaje es problemático. Uno es un descriptor, el otro es un comportamiento. Y cuando mezclamos los dos es cuando nos metemos en problemas. Vuelvo a mis notas o estaremos aquí más de lo previsto. Esas distinciones son reales y son parte del orden de la vida humana establecido por Dios. En resumen, la raza no es una identidad bíblica. La Escritura nunca asocia el significado moral, la culpa o la virtud con el color de piel o las facciones. Permítame decirlo de nuevo. La Escritura nunca asocia el significado moral, la culpa o la virtud con el color de piel o los rasgos físicos. Nuestro valor ante Dios no se asigna por la ascendencia, no se hereda por la etnia. Esta verdad derrumba por completo nociones modernas, como la culpa blanca, la superioridad racial o la inferioridad racial. Además, nuestra posición ante Dios nunca se determina por nuestra apariencia. ¿Por qué le doy gracias a Dios por eso? ¿Verdad? Punto 2. Somos una sola familia humana, una sola imagen, una sola caída.
Una sola humanidad, una sola imagen de Dios, un solo estándar moral, muchas naciones, ningún tipo de jerarquía racial. Si eso es cierto, Virgil, ¿por qué nos sentimos tan cómodos con estas identidades? Como Virgil, una vez que las entiendo, me siento bastante bien con lo que veo cuando lo veo. Puedo más o menos señalar lo que está pasando. ¿Por qué eso se siente tan correcto? Bueno, parte de la razón por la que los marcos basados en la identidad ganan fuerza es que prometen claridad en un mundo confuso, ofrecen explicaciones simples para el dolor, la injusticia y la frustración. Nos dicen a quién culpar y dónde posicionarnos. Son esas personas de allá, yo estoy aquí. Pero la Escritura nos enseña a desconfiar de cualquier claridad que llegue sin arrepentimiento. Los marcos falsos no suelen presentarse como rebelión, se presentan como alivio. De hecho, calman la confusión asignando la culpa allá afuera. Y el significado aquí mismo. Por eso estos sistemas resultan tan persuasivos. Le dan al corazón algo que la Escritura en realidad se niega a darle, tranquilidad moral sin autoexamen. El problema está allá afuera, o yo estoy bien. La Escritura nos ofrece algo mejor que la claridad basada en la comparación. Nos ofrece una verdad que comienza con el arrepentimiento y termina con la redención. La Escritura se niega a halagarnos o a excusarnos. En cambio, nos exige humildad, confesión y fe. Y cuando se deja de lado el marco bíblico, las consecuencias no son teóricas. Cuando en lo que respecta a la etnicidad dejamos de lado las categorías bíblicas, podemos mirar históricamente y ver el caos que eso crea. Podemos mirar la esclavitud, podemos mirar las leyes de Jim Crow, podemos mirar el Holocausto. Podemos mirar partes de África donde las personas se parecen a ti y a mí. Cuando los observamos decimos, esos tipos son parecidos, pero pueden notar alguna pequeña diferencia física. Eso dice que ahora son mi enemigo, a quien debo eliminar. Ese marco, la identidad, es moneda moral. Pertenecer al grupo correcto es tener autoridad. Pertenecer al grupo equivocado es heredar la culpa. Punto número 3. Las naciones son construcciones reales. La jerarquía racial no es bíblica, las naciones son reales. La jerarquía racial es antibíblica. Antes de tratar sistemas o políticas, la Escritura exige algo más difícil, pues estas ideas no suelen ser ruidosas. Aparecen silenciosas suposiciones que hacemos. Excusamos nuestra propia impaciencia mientras magnificamos severamente los errores ajenos. Rara vez decimos estas cosas en voz alta, pero de alguna manera las sentimos. Y con el tiempo eso moldea cómo escuchamos, cómo juzgamos y cuán dispuestos estamos a arrepentirnos. Y la Escritura llama constantemente al pueblo de Dios a un nivel de honestidad. Escuchas a David orar de esta manera. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí algún camino de dolor. Vaya. ¿Alguna vez has hecho esa oración? Examíname, oh Dios. O sea, esa es una oración valiente. ¿No es así? Gracioso. Tendemos a creer sinceramente que Dios aún no nos ha descubierto. Como si hubiera una parte que puedo esconder aquí. O sea, Él no lo ve todavía, ¿verdad? David no dice esto por culpa, sino por la facilidad del corazón para engañarse. Déjame hacerte unas preguntas. No son para debatir o defenderse, sino para autoexaminarse. ¿Alguna vez has sentido una tranquila sensación de seguridad moral simplemente por pertenecer a un grupo en vez de por arrepentimiento, obediencia o fidelidad? ¿Alguna vez has sido más propenso a justificar tu propio pecado mientras juzgas las intenciones ajenas? ¿Alguna vez te ha resultado más fácil señalar lo que está mal en un grupo de personas que confesar lo que Cristo necesita corregir en ti? Ahora bien, el asunto es que esas preguntas deberían atravesar todos los grupos culturales, todos los grupos étnicos. Todos deberíamos examinar nuestras vidas y hacernos ese tipo de preguntas. ¿Por qué?
porque el problema aquí no es si he adoptado una ideología u otra. El problema es si hemos permitido que algo distinto a la Escritura nos diga silenciosamente quiénes somos y cómo debemos vernos unos a otros. Quiero darte un ejemplo personal de lo que quiero decir. Permíteme aclarar antes de eso que el objetivo de la autoevaluación no es asumir culpa. Es permitir que la Escritura corrija categorías en las que hemos estado que han sido sutilmente deformadas incluso en nuestras propias vidas. Hace varios años fui pastor de discipulado en una iglesia llamada Westside Church en Omaha, Nebraska. Mi función allí era supervisar y ocasionalmente enseñar clases de escuela dominical para adultos. Y si un maestro faltaba, yo intervenía. Ahora bien, ese domingo en particular era el año 2020 y el periodo era las semanas inmediatamente posteriores a la muerte de George Floyd. Me encontré enseñando en una clase compuesta por quienes llamo mis santos experimentados. Son personas que tienen entre 70 y 80 años. Estos son mis santos experimentados. Ahora permítanme decir esto con absoluta claridad. Yo era bien educado, era querido en esa iglesia. Era uno de los pocos miembros negros y el único pastor negro. Eso es solo una descripción, pero déjenme decirles algo. Solo eso debería dejarles claro que no tenían ningún problema con mi etnia, ni uno solo. Me quieren a mi familia. Confiaban en mí, teníamos relaciones reales. Pero esa mañana, antes de que comenzara la lección, pude sentir que algo pesaba en el ambiente. Miré alrededor y había una mujer. La llamaremos Shirley. Ella levantó la mano. Era todo lo que uno podría imaginar en una dulce, maternal y cariñosa madre de iglesia. Era amable y sincera. Dijo, Pastor Virgil, ¿puedo hacerle una pregunta? Le dije, por supuesto, Shirley, ¿qué tienes en mente? Ella hizo una pausa y luego dijo, ¿qué deberíamos estar haciendo respecto a los negros? Entonces supe exactamente a qué se refería. Y lo más importante, sabía a qué no se refería. No hablaba desde el odio. No estaba expresando animosidad hacia mí ni hacia nadie más. Ella estaba respondiendo a lo que había estado viendo en la televisión, los disturbios, el caos, la confusión de esa época. Y aquí viene lo más importante. Ella confiaba lo suficiente en mí como para hacer la pregunta en voz alta en clase. No me ofendí en absoluto. Admito que luego me reí mucho con otros pastores sobre cómo planteó todo el asunto. Pero en ese momento ocurría algo mucho más serio. Shirley había identificado una categoría inconscientemente. Le habían enseñado implícitamente que los negros eran una sola unidad moral con una mentalidad y responsabilidad compartidas. Ella había asumido que una respuesta mía podría de alguna manera explicar o abordar lo que estaba presenciando. Shirley no era racista. Shirley no albergaba animosidad étnica. Era una cristiana fiel que simplemente había absorbido el racismo, una categoría antibíblica, sin darse cuenta. Así que le dije a Shirley, Shirley, no tengo idea de qué vamos a hacer con los negros. Pero si tienes a alguien en mente por quien te preocupas, oremos por esa persona. Luego añadí, si hablas de lo que estás viendo en la televisión, eso es fácil. Estás viendo a personas a quienes se les ha enseñado una mentira sobre quiénes son y la vida. Interpretan el mundo a través de una lente racial en lugar de la verdad y no necesitan una solución grupal. Necesitan el evangelio, necesitan que Dios les abra los ojos, que los lleve al arrepentimiento y a la fe. Mi punto, de nuevo, al contarte esta historia no es decir que lo manejé perfectamente. No lo hice. Y ciertamente no es para decir que soy algún tipo de héroe. Disto mucho de serlo. Pero te diré esto, mi punto es que Shirley amaba al Señor, amaba a su iglesia, amaba a su pastor, me amaba a mí. Y aún así, sin darse cuenta, permitió que una categoría no bíblica moldeara la manera en que interpretaba el mundo. Y si eso puede suceder silenciosamente a un creyente fiel que ama al Señor, puede sucederle silenciosamente a cualquiera de nosotros, a menos que sea la Escritura la que defina.
Por eso la Escritura nos llama a examinarnos, no a la defensiva, sino con honestidad, para que la palabra de Dios penetre y corrija incluso lo que ignorábamos que lo necesitaba. El peligro de pensar en función de la identidad, ya sea que se manifieste como un agravio o como un temor, es que nos entrena a buscar culpables afuera y justificaciones adentro. Eso adormece el arrepentimiento, endurece la caridad y reemplaza la humildad por la comparación. Y cuando las categorías no bíblicas moldean silenciosamente nuestro corazón y mente, rara vez permanecen en lo personal. Con el tiempo se formalizan. Se enseñan y se imponen. Y así es como las ideas se convierten en instituciones. Punto número 4. La identidad grupal distorsiona el arrepentimiento y la justicia. La identidad grupal tiende a distorsionar el arrepentimiento y la justicia. Uno de los ejemplos más claros de la institucionalización de estas ideas es lo que observamos actualmente en relación con DEI. DEI significa diversidad, equidad e inclusión social. Preparé esta breve definición mientras sigo leyéndola. Para cuando llego al quinto servicio me doy cuenta de lo larga que es realmente esta definición. Así que la voy a leer, pero luego la voy a aclarar con las ideas que siguen. Decidí quedarme con esta como definición. DEI, diversidad, equidad e inclusión, es un sistema que busca corregir injusticias pasadas, imponiendo parcialidad en el presente, asignando un significado moral a los resultados sociales según la raza y la identidad de grupo. En lugar de... El problema no es que la gente quiera justicia, el problema es que quieren que la justicia se defina según sus propios términos y se persiga a su manera. Es la expresión institucional de una antropología falsa, de una idea equivocada de quién es el ser humano. Separa las categorías de la humanidad de la Biblia y dice, así es como vamos a agrupar a estas personas. Como tienen esta historia compartida, todos deben ser tratados como si esa historia compartida fuera parte de su identidad hoy en día. Y como resultado, necesitamos ser parciales con estas personas, sometiéndolas a problemas y desafíos que no merecen, que no han causado daño alguno a nadie más. Pero para equilibrar la balanza de manera justa, tenemos que beneficiar a estas personas a expensas de estas otras. Eso está mal y es pecaminoso. Establecida esa premisa, todo fluye. La formación es instrucción moral. Disentir es un acto de resistencia. Y el arrepentimiento se les exige a algunos grupos, pero nunca a otros. ¿No es interesante? Desafortunadamente, esta institución ha permeado la cultura corporativa hasta el punto de que la adhesión ahora requiere capacitación obligatoria. Lo que la Escritura trata como algo personal, DEI lo convierte en algo colectivo. Lo que la Escritura trata como moral, DEI lo convierte en estructural. La Escritura resuelve a través del arrepentimiento y la reconciliación. DEI intenta gestionar mediante el poder y la política. Punto número 5. Solo Cristo define nuestra lealtad última. Solo Cristo define nuestra lealtad última. En la categoría 4, permítanme darles brevemente estos dos versículos. Levítico 19:15. No hagas injusticia en juicio. No seas parcial con el pobre ni favorezcas al poderoso, sino juzga con justicia a tu prójimo. ¿Qué dice la Escritura? Dios prohíbe el favoritismo hacia los poderosos, pero también prohíbe el favoritismo hacia los ricos, el favoritismo hacia los vulnerables. La justicia en la Escritura no se basa en la simpatía, el resentimiento, el estatus ni el sufrimiento. Se basa en la verdad. Punto número 5. Solo Cristo es quien define nuestra lealtad última. Hablemos de lo que está en juego. Los sistemas de identidad no solo describen el mundo, exigen lealtad, dictan cuándo hablar o callar, quién debe o no arrepentirse y dónde recae la culpa. En última instancia, esta conversación ni siquiera trata sobre la raza, ni sobre políticas o capacitaciones. Se trata de señorío.
Esto es una religión y la pregunta es, ¿servirás al Señor o te arrodillarás ante lo que exige la cultura? Como cristianos somos leales al Señor. Esa lealtad no requiere pánico ni validar categorías falsas solo para mantener la paz. La Escritura no llama a los creyentes a vivir con nerviosismo, probando su fidelidad a un lado o al otro. Nuestra lealtad cristiana produce algo mucho más estable. Genera una conciencia tranquila, una disposición a arrepentirse cuando hay pecado real y una negativa a cargar con culpas que Dios no ha asignado. Podemos reconocer la injusticia sin redefinir la humanidad. Podemos amar a nuestro prójimo sin adoptar marcos que contradicen silenciosamente el Evangelio. Cristo no nos pide que gestionemos la historia ni que resolvamos cada agravio. Solo Cristo define nuestra lealtad última. Gálatas 3, 28. No hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos ustedes son uno en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 14 y siguientes. Porque Él mismo, es decir, Cristo, es nuestra paz, para que pudiera reconciliarnos a ambos. Con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz. Esta es la realidad. En las Escrituras, la etnicidad no se borra. Se vuelve relativo. Se coloca en su posición más adecuada, bajo la gloriosa bandera de Cristo. Entonces, ¿dónde nos deja esto, iglesia? En primer lugar, debemos entender que nuestra unión con Cristo está por encima de cualquier otra identidad. Y esto es lo que nos deja. Debería dejarnos anclados, debería dejarnos firmes. Debería dejarnos resueltos en este mundo de caos que se desarrolla a nuestro alrededor en lo que respecta a este tema. Debería dejarnos como creyentes absolutamente claros. En un mundo obsesionado con la identidad, la Escritura nos da algo mejor, y eso es pertenecer a Cristo. La iglesia no necesita entrar en pánico ni reflejar la confusión moral, ética o cultural de nuestro tiempo. Permanecemos firmes. Nuestro llamado no es gestionar la historia ni redistribuir la culpa. Nuestro llamado es proclamar a Cristo, hacer discípulos y caminar en fidelidad. Porque al final del día solo hay una identidad que perdurará, solo un nombre que lo hará. Solo hay un reino que perdurará más allá de cada momento cultural, y ese es el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dentro de Él somos uno. Oremos juntos. Padre, te damos gracias porque es a través del sacrificio de tu Hijo que realmente somos uno, que Él derribó el muro de hostilidad que nos dividía, judíos y gentiles, e hizo de los dos un solo hombre nuevo. Te agradecemos por eso, te agradecemos por la unidad que eso nos da. Ayúdanos en nuestro tiempo y generación a tener absoluta claridad sobre quiénes somos y a quién pertenecemos. Además, por aquellos que no te conocen, que no están experimentando este tipo de paz, este tipo de descanso, descanso que solo tú puedes dar. Mi oración es que lleguen a un conocimiento salvador de tu Hijo, que comprendan que viviste una vida perfecta, moriste una muerte que no merecías en una cruz romana, por el bien de nuestras vidas, por el bien de nuestra eternidad, que nosotros, quienes nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos toda nuestra fe en ti, heredemos la vida eterna y evitemos la ira que nos corresponde a cada uno de nosotros por nuestros pecados contra el Dios Santo. Gracias por la salvación, gracias por la gracia salvadora. Gracias por la unidad que tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, gracias por seguir a Redeemer. Si este contenido te es útil, dale like al video, suscríbete y activa la campana. Así llevaremos la verdad bíblica a más personas. Gracias.